En 1 Corintios capítulo 12, ¿cuántos lo tienen? Cuando lo tengan dice amén. Versículo 1 en adelante dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Diga conmigo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo: a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dígalo de nuevo: cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ponga su manito ahí en la cabeza y dígale: Señor, gracias por los dones que tú me has dado, por aquellos que tú me darás. Señor, yo anhelo y deseo los mejores dones en mi vida para provecho mío, de la congregación, Señor, para provecho de aquellos, Señor, que no te conocen. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que espada de doble filo. Y en esta hora, Señor, tu palabra nos guía, nos enseña, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Señor, que a través de tu palabra podamos tener en esta mañana esa medicina que sana nuestro corazón, ese refrigerio para nuestra alma. Señor, que a través de tu palabra, Señor, tu iglesia en este lugar y donde quiera que llegan, Señor, esta palabra pueda ser de bendición. Oramos por aquellos que están quizás enfermos en su casa, por aquellos que no han podido venir por causa del trabajo. Señor, te ponemos delante de tu presencia aquellos que están debilitados, Señor, aquellos que están abatidos en esta mañana. Te ponemos delante de tu presencia, Señor, aquellas necesidades, Señor, aquellos que tienen necesidades materiales, Señor, aquellos que no tienen trabajo, aquellos, Señor, que no tienen un ingreso en esta hora, para que tú seas el que abre la ventana de los cielos y pueda derramar lluvia de bendición sobre su vida. Gracias te damos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dele un aplauso al Señor y puede tomar sus asientos en esta preciosa mañana. Vamos a hablar de una serie nueva que vamos a comenzar, pero vamos a interconectarnos con la anterior. La serie anterior acerca de guerra espiritual que estuvimos hablando, y yo quiero hablar hoy acerca de un don espiritual, los dones espirituales. En nuestro caminar como cristianos y mientras nosotros estemos en este cuerpo que el Señor nos ha dado, debemos ejercitar los dones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Dios nos ha dejado como iglesia dones, Dios nos ha dejado como cristianos dones. Los dones espirituales son, escuche, el único atributo divino o bendición espiritual. Escuche que el apóstol Pablo declara a los corintios que se puede desear. Levante su mano y diga: yo deseo los mejores dones en mi vida. Muchos de nosotros nos hemos quedado solamente con algunos de los dones y hasta allí pensamos que solamente profetizar o pensamos que solamente hablar en lengua, pero Dios tiene mucho más para nosotros. Dios tiene muchas más cosas para ti.
Dios tiene muchos regalos para ti y tú tienes que descubrir esos regalos. Ahora, los dones espirituales fueron dados para el creyente, escuche bien, para glorificar a Jesús en todo. Levante su manito y diga: los dones que Dios me ha dado son para glorificarlo a Él en todo, y no para exaltarme, y no para exaltarnos, no para exaltar al hombre, sino para glorificar a Dios. Lo que sucede, querida iglesia, que cuando alguien está profetizando y se cumple la profecía, la gloria no tiene que ser para el hombre, tiene que ser para Dios. Cuando alguien te da una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría, no es para glorificar al hombre, es para glorificar a Dios, porque todo lo que tenemos viene de arriba y viene de nuestro Dios. Apláudele a Él si usted puede en esta mañana. A Dios sea glorificado. Porque los hombres somos solamente canales o instrumentos que Dios usa para bendecir. Diga conmigo: yo soy un canal que Dios usa para bendecir. Y ni usted ni yo podemos robarle la gloria a Dios, la gloria que le pertenece a Dios. Pero es preocupante hoy en día ver cómo tanta gente usa los dones o los regalos que Dios le da para su propio beneficio personal, beneficio de ellos. ¿Para qué? Para adquirir fama. ¿Para qué? Para adquirir fortuna, para negociar a través de los dones que Dios le ha. Siempre. Aleluya. Entonces, escuche bien. Los dones que Dios nos ha entregado a nosotros son gloria a Él. ¿Cuánto decimos amén? Yo creo que, hermanos, Dios nos ha entregado esto para glorificarlo a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Si empezamos así, gloria a Dios, quiere decir que la bendición es grande. Amén, gloria al Señor. Bien, vamos a ver si podemos eso. Entonces, escuche, los dones son para glorificar a Dios. Diga conmigo: glorificar a Dios. Dígale, hermano, que está a su lado: para glorificar a Dios. Usted y yo tenemos esos dones para glorificar a Dios, no para glorificarnos nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. El viernes, cuando estábamos en la escuela de ministerio, levante la mano los que estuvieron aquí en la escuela de ministerio, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Hermanos, Jesús nunca se hizo publicidad. Dijimos que Jesús nunca se hizo publicidad. Él nunca, hermanos, su ministerio crecía, su fama crecía, y era porque el Señor nunca había hecho un cartel para decir: aquí está el Hijo de Dios que te va a sanar. No, Jesús pasaba por las calles de Galilea, de Judea, de Samaria, y andaba por todos lados tocando a los enfermos, libertando a los demonios, hablando con la gente, sentándose en la casa con María y Marta, ahí en ese lugar, para poder bendecirle. Y ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que la fama de Jesús se extendía por toda la tierra, se extendía y aumentaba la fama del Señor Jesucristo. Y no era porque Él tenía una agencia de marketing que le hacía marketing, o videos o publicidades que estaban diciendo: ahí está el Hijo de Dios, ahí viene el Hijo de Dios. No, el mismo poder de Dios, la misma gloria de Dios hacía que se vieran los resultados. Hermano, usted y yo tenemos que caminar como Él caminó, aleluya. Tenemos que ir como Él fue, como Él estuvo. Tenemos que estar sobre esta tierra como Él anduvo. Y yo le voy a decir algo: la gloria de Dios le va a acompañar, y usted va a ver milagros sobrenaturales, y usted va a ver cosas grandiosas. Usted va a ver los milagros que vienen de parte de Dios. Pero cuando usted vea esos milagros, no se glorifique usted, glorifique a aquel que es el autor de los milagros. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, mire, es preocupante ver cómo hoy en día hay gente con mucho show mediático, adoradores, músicos en iglesia, profetas, pastores, apóstoles, que no glorifican a Dios, se están glorificando a ellos mismos. Por eso es necesario que hay algo que necesitamos y que está en la próxima lámina, y de la cual yo vengo a hablarles en esta mañana, y es el don de discernimiento de espíritu.
Dentro de esos 9 dones, porque los dones se clasifican en dones de expresión, todo lo que tiene que ver con lenguas, interpretación de lenguas y profecía, en dones de revelación, lo que tiene que ver palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritu, y los dones de poder como fe, dones y sanidad, y eso lo vamos a ver. Hoy me quiero centrar en algo que realmente me motiva a hablar de esto, porque realmente, hermanos, hay muchos cristianos que parece que andan a ciegas, realmente no tienen un discernimiento espiritual, y yo quiero hablarle de lo que es el don de discernimiento de espíritu. Diga conmigo, don de discernimiento de espíritu. Porque no todo lo que luce es oro. Dígale, hermano, al que está a su lado, no todo lo que luce es oro. Me preocupa, hermano, ver la cantidad de cristianos con falta de discernimiento que solo se están enfocando en la apariencia de piedad de algunos ministerios, pero que realmente no tienen una visión penetrante, esa visión que Dios te da para ver más allá de lo que está ocurriendo, para ver más allá de la simple apariencia, para ver más allá de una fachada. Hermanos, hoy en día la iglesia solamente está mirando la fachada, solamente está mirando lo hermoso de un ministerio, solamente está mirando el aspecto externo, pero déjeme decirle, Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón, Dios mira el interno. Dios está mirando lo interno, y usted y yo necesitamos tener el mismo discernimiento de espíritu. Hermano, no son luces, no es show, no es teatro. Lo que Dios está buscando hoy en día de su iglesia, Dios no está buscando la apariencia externa de su iglesia. Dios está buscando más allá de eso. Dios está buscando un espíritu humilde que esté allí, un espíritu contrito y humillado, que es el que Dios verdaderamente va a exaltar. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un aplauso a Él si usted puede en esta mañana, y dígale: Señor, ayúdame a tener esa visión, ese discernimiento espiritual. Amén. Mire, mucha gente, hermano, está yendo como oveja al trasquiladero. Cuando vemos 1 Corintios 12, nos damos cuenta de cómo Dios utilizó a este hombre llamado Pablo en aquel tiempo para ordenar a una iglesia, la iglesia de Corintio, que en cierta forma tenía una experimentación, o estaba experimentando lo sobrenatural de Dios. La iglesia de Corintio tenía los dones activos, estaba experimentando lo sobrenatural de Dios, pero era necesario colocar orden en aquello que estaba experimentando, porque, hermano, no es solamente el show, no es solamente las luces, no es solamente el moverse, no es solamente el sacudir. Aquello puede traer desorden, y Dios tenía que ordenar de alguna manera, y Dios levanta a este hombre llamado Pablo para poder ordenar lo que eran las lenguas, la interpretación de lengua, la profecía en aquel lugar, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, porque todos aquellos dones se manifestaban en la iglesia de Corintio. Levante su manito y diga: Señor, yo quiero más. Yo quiero más de tus dones. Yo no me quiero quedar solamente con el don que yo un día recibí de parte tuya, pero necesito y anhelo mucho más. ¿Cuánto quieren mucho más? Levante su manito. Hermano, mire, todo lo que viene de Dios va a ser genuino, verdadero, y está basado en un orden. Diga conmigo: un orden. Cuando nos salimos del orden, entonces entramos en el desorden, y el desorden no es de Dios. Y me gusta que abrir este paréntesis, porque Dios, hermano, nos deja plasmada en su palabra los 9 dones del Espíritu. Así como está el fruto del Espíritu clasificado en 9, también hay 9 dones del Espíritu. Como dije, don de poder, don de inspiración, don de revelación. Pero hoy yo me quiero, como dije, enfocar en uno de los dones de revelación, que es sumamente importante para nosotros como guerreros espirituales. Usted y yo somos guerreros espirituales como iglesia, como cristianos, y es el don de discernimiento de espíritu. Una iglesia, un cristiano sin discernimiento de espíritu está caminando a ciegas. Una iglesia
iglesia, un cristiano sin discernimiento de espíritu sencillamente no sabe hacia dónde va. Puede caer en cualquier trampa. La semana pasada hablamos de la falsa doctrina. Y cuando no tenemos un discernimiento real de espíritu, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros vemos, pues nos parece bien. Cuando no está activo ese don en nosotros, hermanos, caminamos solamente por simple vista. Nos hacemos atraer por simple vista, pero no por lo que realmente Dios quiere hablarnos. Una iglesia, dije, sin discernimiento de espíritu camina sin vista, como a ciega. Un cristiano que no tiene discernimiento espiritual cae en cualquier trampa del enemigo. He visto muchos cristianos ser atraídos por espíritus seductores, y no hablo de demonios solo y de sectas, espíritus seductores, inclusive espíritus humanos seductores, porque es allí donde nosotros necesitamos entender y poder clasificar, porque algunos solamente dicen esto es un demonio, lo otro es un demonio, y todo es un demonio. El micrófono es un demonio, el altavoz es un demonio, este libro es del demonio. No, pero hay espíritus humanos que también se mueven, y es ahí donde necesitamos discernir una cosa de la otra. ¿Cuánto decimos amén? ¿Qué significa discernir, pastor? Discernir significa distinguir, separar. Eso es lo que significa distinguir, separar, saber categorizar algo. Cuando usted y yo vamos al Génesis, y le invito a que vaya a Génesis capítulo 2, verso 9, la palabra de Dios dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida, algunos le decimos el árbol de la vida, pero realmente está escrito el árbol de vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, cuando nosotros pensamos, hermano, y vemos esta escritura, nos damos cuenta en el verso 9 que dice la palabra: Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Qué piensa usted cuando piensa en algo delicioso? Algo bueno, algo que usted ha probado. Aquí la palabra delicioso a la vista era que era algo apetecible, algo atractivo. Escuche, que llamaba la atención. ¿Cuántos de nosotros nos ha llamado la atención algo? De repente nos llama la atención algo, hermanos, una música, una canción, una adoración. Pero usted y yo tenemos que ver y discernir lo que hay detrás de esa música, detrás de esa adoración y detrás de esa canción. Porque déjeme decirle, para algunos será nuevo lo que voy a decir: no toda adoración que ha sido escrita con letras del Señor realmente viene de una inspiración divina. Yo no sé si usted me está entendiendo. Escuche, no todo libro que usted encuentre por ahí pueda tener una inspiración divina, pueda tener una parte divina, pero detrás puede haber algo que lo que quiere es atraerte, lo que quiere es seducirte, y lo que quiere es engañarte. Hay mucha gente que está siendo utilizada por el enemigo. Jesús lo dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel nombre: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Estaban en el ministerio? Sí. ¿Estaban echando demonios? Sí. ¿Estaban hablando en lengua? Sí. Pero ¿qué le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es necesario tener activado el discernimiento. Diga conmigo: el discernimiento. Diga conmigo: Señor, yo necesito activar el discernimiento de espíritu en mi vida. Levante su mano y diga: yo necesito activar el discernimiento de espíritu en mi vida, porque no todo lo que habla de Dios puede venir de Dios. O de un corazón contrito y humillado, de un corazón humillado delante de Dios. Puede haber detrás de eso muchos intereses. Intereses de fama, intereses de fortuna, como le dije, intereses de poder. Por eso es necesario que usted y yo como iglesia abramos nuestros ojos. Diga conmigo: ojos espirituales, para poder ver más allá
Diga conmigo, discernir es separar, es saber, es categorizar. Mire, los que saben de setas saben muy bien. Ayer estábamos en casa de una hermana, estábamos hablando de setas. Y los que saben de setas saben muy bien que hay setas que se parecen y que si usted las coge y se las come, puede morir. Se parecen el uno al otro, pareciera que fuera la misma. Sin embargo, una es venenosa y la otra es comestible. En una oportunidad, cuando yo me congregaba en Italia, en una iglesia, en una montaña, con un pastor en mi juventud, estaba en ese lugar, en una montaña. Él me llevaba a buscar setas en el bosque y él me decía, esta es buena, esta es mala, esta no sirve para comer, pero esta sí sirve. Usted y yo necesitamos tener el mismo discernimiento espiritual para saber lo que es tóxico para nuestra vida espiritual y lo que alimenta verdaderamente nuestra vida espiritual. Hay hongos que se parecen, como dije, pero son unos venenosos y otros comestibles. Hay cosas que son buenas en lo espiritual para comer, pero hay cosas que si las comes te intoxica. Hay cosas que son buenas de leer y hay otras que no necesitas leerla. Mejor concéntrate en leer la palabra de Dios, que esa sí te va a dar vida. Amén. Hay gente que son buenas para que tú trates con ella, pero hay otras que son tóxicas y venenosas que es mejor que te apartes. ¿Cuántos decimos amén? Mire, hermanos, esto es importante. Por eso, muchas veces por no tener ese discernimiento, entonces caemos en ciertas situaciones, nos debilitamos y espiritualmente no seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente tóxica y no tenemos discernimiento del Espíritu. Mire, el don de discernimiento del Espíritu me protege de cualquier error. Diga conmigo, el don de discernimiento de espíritu me protege de todo error. Vamos, dale un codazo al hermano que está a su lado, dígale, despiértate en esta mañana, porque el Señor te va a dar este don. Aquí, hermano, en el huerto había todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Estaba el árbol de vida, como dije, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde el inicio, el deseo de Dios era que el ser humano no experimentara el mal. Dios no quería que el ser humano experimentara el mal. Dios había hecho al ser humano inocente, lo había puesto en el huerto del Edén, lo había rodeado de todos aquellos regalos preciosos, no para que experimentara la muerte, no para que experimentara el mal. La maldad, hermano, no estaba en el corazón de Dios para que la experimentara el hombre. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, pero hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, que si tú lo comes, si es atractivo para tus ojos y si tú tomas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, mire la declaración de Dios, morirás. Mire, el hombre antes de pecar era puro en su corazón, era inocente. Dios quería que el hombre no experimentara el mal ni la muerte, pero siempre hay curiosidad en el ser humano de experimentar lo que se le dice que no conviene. Dice una frase en mi país, la curiosidad mató al gato. Y así es el hombre. El hombre, hermano, siempre quiere experimentar algo que se le dice, mira, esto no. Y por eso es que cae en esos errores. Dice el verso 5, tomó pues Dios, el hombre lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Qué significa labrar y guardar el huerto? Era la labor del hombre, era mantener vida, era mantener el verdor, era en ese huerto cuidarlo. Y Dios le había entregado ese huerto. Y cuando la palabra dice guardar, chamar en hebreo, significa para que tú seas una atalaya sobre lo que yo te he entregado. Lábralo, hazlo reverdecer, hazlo crecer, pero guárdalo. Sé un atalaya, sé un guerrero vigilante, guarda en oración lo que te he entregado. Hermanos, déjenme decirles, Dios nos ha entregado cosas maravillosas a cada uno de nosotros. Ahora está en nosotros ser guerreros y ser atalayas para poder labrar y guardar lo que el Señor nos ha entregado. Levante su mano y dígale, Señor, gracias,
por lo que tú me has entregado, yo tengo que ser un guerrero, tengo que ser una atalaya para guardar lo que tú me has entregado. Y para ser guerrero y atalaya, hermanos, tenemos que tener discernimiento espiritual. Usted no se puede ir por aquí, por allá, escuchar cualquier cosa, leer cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a intoxicar, le va a envenenar su vida espiritual. Amén. Entonces, escucha, mandó Dios, dice el verso, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Vemos que al principio de la creación Dios no quiere que el hombre experimentara el mal. Dios conoce el mal, escuche, pero no lo experimenta y no desea que sus hijos lo experimenten. Pero cuando el hombre elige desobedecer y sus ojos entonces fueron abiertos al mundo espiritual, ¿qué pasó con el hombre? Perdió la inocencia. A partir de ese momento el hombre natural no sabía distinguir, hermanos, entre lo bueno y lo malo. Perdió su estado de inocencia. Desde ese momento el hombre, hermanos, comió del árbol del bien y del mal, y en su corazón inocente entró lo malo, en su corazón inocente entró la iniquidad y el pecado. Y cuando entra la iniquidad y el pecado o el mal en el corazón del hombre, el hombre entonces natural pierde el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce las cosas de Dios. Para el hombre natural todo le es bueno, porque no saben discernir, porque tienen sus sentidos extraviados, dice la palabra de Dios, y no están ejercitados para discernir lo bueno y lo malo. Para todo ellos, para el hombre natural todo es igual. Usted le dice: ¿la discoteca es buena? Sí, buenísima. Para el hombre natural dice: ¿y tomarte 5 cervezas son buenas? Sí, buenísimo. Para el hombre natural, bueno, ¿y qué es tomarte un whisky? No es nada. Tomarte 3 copas de vino, emborracharte, bueno, eso es normal, todo el mundo lo hace. ¿Sí o no? Para el hombre natural, hermano, todo está bien. Todo está bien. Lo que usted está haciendo y lo que yo estamos haciendo, eso es anormal para ellos. ¿Sí o no? Y usted lo sabe, todo es anormal. ¿Por qué? Porque han desobedecido, porque han perdido el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Por eso el Señor dice: si comes del árbol, ciertamente morirás. Amén, ¿me está entendiendo? Ciertamente morirá. Fíjese, hermano, que Jesús como hombre tuvo que pasar el proceso de discernir entre lo bueno y lo malo. Recuerden que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre sobre esta tierra. Pero si usted se va conmigo al capítulo de Isaías, capítulo 7, versículo 14, anote ese versículo. Dice la palabra: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mire lo que dice el verso 15: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar entre lo bueno y lo malo, hasta que tenga discernimiento. Diga conmigo: hasta que tenga discernimiento. ¿Qué quiere decir esto, pastor? En Israel, cuando una madre destetaba a un hijo, le daba al niño una dieta blanda. Los primeros meses era darle la leche materna, pero llegaba un momento en que tenía que darle una dieta blanca: mantequilla y miel. Diga conmigo: mantequilla y miel. Esto tiene un significado profético, lo de la mantequilla y la miel. Mire, esto era la dieta blanda. Cuando destetaban al niño, entonces le daban mantequilla y le daban miel. ¿Qué es la miel? Era la sabiduría de la palabra del Señor. ¿Qué es la mantequilla? Era la parte gruesa de la leche, pero que en lo profético es la palabra que ha sido procesada. Cuando la leche es procesada y es batida, sale la mantequilla, ¿sí o no?
Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, fíjese que esto pasó en Jesús. Cuando usted comienza también los primeros pasos, toma leche espiritual, pero a medida que se va destetando, usted tiene que comer mantequilla, usted tiene que comer una cremita deliciosa, una papilla. Amén. Ya usted no puede seguir comiendo leche y va tolerando entonces más la comida espiritual y va como que saboreando esa comida espiritual diciendo: wow, esto es tan dulce como la miel, esto es como la miel. Aquí hay sabiduría encerrada de parte de Dios para mi vida. ¿Cuánto le ha pasado eso? Aleluya. Apláudele al Rey de Gloria. Si usted en la palabra ha visto sabiduría, si usted en la palabra ha visto esa miel, si usted en la palabra ha dicho: Señor, gracias por esto, porque esto endulza mi paladar. Jesús, hermano, tuvo que distinguir entre lo bueno y lo malo. Diga conmigo: lo bueno y lo malo. Tuvo que tener discernimiento hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías capítulo 7, versos 14 y 15. De manera que el alimento sólido va a venir en el momento en que el niño podrá discernir lo que puede comer. El niño llegaría a un punto en que sabría elegir entonces lo que podía comer. Jesús, como humano, tuvo que pasar por este proceso de discernimiento. Salomón, escuche, el gran rey Salomón, sucesor de David, y dice que Salomón un día estaba allá. Amén, amén, amén. Fuerte ese aplauso para Él, fuerte ese aplauso para Él, fuerte ese aplauso para Él. Solamente la sabiduría puede venir de parte de Dios. Amén. No hay discernimiento, otro discernimiento. Solamente el discernimiento puede venir de parte de Dios. Ya conmigo, el discernimiento viene de Dios. Aleluya. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento en griego la palabra discernimiento, y ahora les voy a pedir que pongan la lámina allí y dejen de hablar. Cuando hablamos, hermano, de la palabra discernimiento, la palabra discernimiento, la siguiente lámina, es diacrisis. Anótelo. Diacrisis, eso es discernimiento, que equivale a contender u opinión judicial.
Cuando nos vamos al verbo de discernimiento o diacrino, que significa discernimiento, el verbo discernimiento equivale a separar completamente, diferenciar, aclarar o entender. Diga conmigo, eso es discernimiento. Discernimiento es separar completamente, diferenciar, aclarar o entender. Diga conmigo, dame discernimiento, Señor. Aclara mi mente, con quién me estoy reuniendo, con quién me estoy yo metiendo, con quién estoy yo haciendo alianza. Señor, aclara mi mente de lo que yo estoy haciendo, Padre, porque no me quiero desviar. Yo quiero tener el discernimiento tuyo entre lo bueno y lo malo, lo que tú me puedes dar, Señor. Eso es discernimiento diacrino. El creyente discierne, el creyente debe separar, el creyente tiene que diferenciar, el creyente, hermanos, tiene que aclarar, el creyente tiene que hacer todas estas cosas, buscar ese discernimiento que viene de parte de Dios, hermanos, y que solamente llega a través de la palabra de Dios. Diga conmigo, el don de discernimiento proviene de Dios y solamente viene a través de la palabra de Dios. Nadie que no quiera leer o estudiar la palabra puede utilizar verdaderamente el discernimiento que viene de parte de Dios. Antes de venir al Señor, cada uno de nosotros vinimos con mucho conocimiento, vinimos con mucha sabiduría en la mente, vinimos con un bagaje de tantas cosas que pensábamos que no lo sabíamos todo, una cantidad de conocimiento que fueron adquiridos, pero esto no nos ayudan a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque son cosas del hombre natural. Hay tradiciones y hay culturas, escuche, hay inclusive familiares que se han transmitido de una generación a otra que no necesariamente sirven para tener discernimiento o para diferenciar entre lo bueno y lo malo. La única manera de discernir entre lo bueno y lo malo es conociendo la palabra de Dios. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los huesos, los tétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Diga conmigo, Señor, yo quiero más de tu palabra, yo quiero estudiar más tu palabra. Dile, yo quiero leer más tu palabra, porque aquí está el verdadero discernimiento que tú me das espiritual para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. La universidad no nos va a dar el discernimiento para saber lo bueno y lo malo, nos va a capacitar para ciertas cosas, el colegio, el instituto, lo que sea, el bachillerato y los títulos, pero el verdadero discernimiento viene de parte de Dios. Ponga su mano en el corazón y dile, Señor, yo necesito diacrino en mi vida. Yo necesito diacrisis en mi vida. Necesito conocer, separar, diferenciar y aclarar entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Mire, hermanos, es como nosotros necesitamos, como el niño, aprender estas cosas. El niño cuando empieza a comer, primero usted le pone un plato y usted ve que el niño mete la mano y coge la comida con la mano. ¿Y usted qué hace? Usted le dice, no, con la mano no, ¿verdad? Y usted le pone el tenedor y le pone una cucharita y le pone, ¿verdad? Allí unos tenedores de plástico, una cucharita de plástico. Y ahí el niño va a empezar, ¿verdad? A aprender. Y se le va a crear un hábito a ese niño hasta que ese niño, hermanos, cuando se le pone un plato, lo que está esperando lo primero es el cuchillo y el tenedor y la cuchara para poder atacar a ese plato. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos entender que la sabiduría no está afuera, el discernimiento no está afuera, el discernimiento está en la palabra de Dios. Y cuando tengamos un problema, cualquiera que sea, vayamos a la palabra de Dios, que ahí está la respuesta para nuestro problema y la solución para lo que nosotros necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Mire, así es el uso de la palabra en nuestra vida. Necesitamos un cambio de mentalidad. Debemos rechazar preceptos, tradiciones, estatutos que teníamos y comenzar con un nuevo lenguaje, con una nueva mentalidad y un nuevo aprendizaje que se alinea a la palabra de Dios.
Mire, hay mucha gente que todavía hoy, siendo cristiana, no está alineado a la palabra de Dios. Está evadiendo impuestos. Y dice, bueno, pero a ver, si todo lo hace, ¿por qué no, todo lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? No, hermanos, usted tiene la palabra de Dios. Y usted, por más que tenga que pagar, pague, porque usted va a estar bien con Dios y bien con los hombres. Amén. Hay algunos que hoy todavía, conociendo la palabra, están sobornando a funcionarios o a policías cuando le paran en un determinado semáforo. Y algunos hoy siguen mintiendo y engañando, porque ese es su estilo de vida, es la manera como hacen las cosas. Y hasta algunos, como dije, lo ven normal, porque no tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque no tienen el temor de Dios desarrollado en su vida. Pero cuando tú conoces la palabra, no haces lo malo, cambias el concepto, porque cuando conocemos su palabra, conocemos lo que es verdaderamente integridad, lo que es verdaderamente rectitud, y no podemos hacer algo que contradiga la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, hermano, nosotros aprendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y si Jesús dijo, dadle al César lo que es del César, pues darle al Estado y darle a Hacienda lo que es de Hacienda, y a Dios lo que es de Dios, y habrá una parte para ti con la cual tú tienes contentamiento, te gozarás y vivirás feliz, pero tu conciencia está tranquila. Mire, ¿sabía usted que hay cosas que son legales pero no legítimas? Escuche, la legalidad es lo que las leyes corruptas de los países han aprobado. Por ejemplo, es legal el aborto en algunos países. Es legal. Sí, la gente va y utilizando la legalidad, la mujer se hace un aborto, pero no es legítimo porque la palabra de Dios no dice eso. ¿Me está entendiendo? ¿Es legal los matrimonios gays? Sí, porque lo han legalizado, pero ¿es legítimo delante de Dios? No. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me habla de varón y hembra los creó. Escuche. Entonces, muchas cosas pueden ser legales, pero no legítimas. Por eso necesitamos discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Discernimiento en todo lo que nosotros hagamos. Es legal el tipo de familia que están fomentando, sí, porque la están poniendo en una ley, pero no es legítima delante de Dios, porque solamente la palabra me enseña que cuando Adán y Eva se juntaron, entonces nació Caín y Abel. ¿Me está entendiendo? Adán no se juntó con otro Adán para tener a Caín, ni Abel con otro Abel. Entonces hay cosas que son legales porque los gobiernos corruptos lo han legalizado, pero no son legítimos. Por eso usted tiene que tener discernimiento espiritual. Y diga conmigo, el discernimiento viene a través de la palabra. El discernimiento de la palabra nos enseña lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuántas cosas se convierten en normales para algunos, pero que son anormales? ¿Cuánta gente ha hecho una venta de su casa o de su coche no poniendo el valor verdadero de la venta para no pagar los impuestos que tiene que pagarle Hacienda? Ay, ay, ay. ¿Me está entendiendo? Hay un caso en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira le robaron a Dios, vendieron una heredad y no trajeron lo que era de esa heredad. No trajeron el valor de esa heredad. ¿Y qué pasó? Murieron en la presencia de los apóstoles. ¿Me está entendiendo en esta hora? ¿Cuántas cosas se convierten en normales pero son anormales? ¿Cuánta gente, hermano, ha hecho venta y no ponen el valor verdadero para ahorrarse pagar los impuestos y se llaman cristianos? Y yo conozco a muchos. Y luego oran, Señor, bendíceme, y están allí y están en un tremendo problemón después de unos años. No saben por qué están en tremendo problemón, porque no se acuerdan que actuaron mal y que hicieron las cosas mal. Entonces vienen al pastor para decir, pastor, bendíceme, pastor, ora por mí. Y yo que sé todas las cosas, los tengo que sentar y tengo que decir, ¿te acuerdas lo que tú me confesaste en aquel día que yo te dije que habías hecho mal? Pues todo lo que te está aconteciendo es a causa de esa maldición que ha venido sobre tu vida. Escuche bien, Jesús nunca hizo trampa, Jesús nunca hizo fraude. Él enseñó, hermanos,
a hacer las cosas correctas. Mire, necesitamos cada día más comer de su palabra, amar de su palabra, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Levante su manito y diga: yo necesito comer de su palabra, discernir de su palabra, para poder saber lo bueno y lo malo. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os envuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, verso 13 de Hebreos 5, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Diga conmigo: yo necesito alimento sólido, no leche, porque necesito ejercitar mis sentidos para utilizarlos para discernir entre el bien y el mal. Yo puedo entender que un niño recién convertido, un recién nacido en el Señor, pueda hacer una serie de disparates. Pero lo que no puedo entender es que si usted ha estado en la iglesia desde niño, o si usted ha crecido en la iglesia, o si usted ha aceptado al Señor y se le ha dado un discipulado, yo no puedo aceptar que usted esté haciendo las cosas de niño, que usted esté haciendo cualquier marramucia por ahí, o cualquier cosa que se le presente, cualquier pifiada que usted crea que sea buena y no esté en la palabra de Dios. Diga conmigo: es necesario ejercitar el discernimiento entre el bien y del mal, dice la palabra del Señor, y comer alimentos sólidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí están comiendo hoy? Amén. Levante su manito y diga: yo estoy comiendo, estoy entendiendo muchas cosas. Hay cosas que son legales pero que no son legítimas. La legitimidad está aquí, está en la palabra de Dios. Hay muchas veces que hacemos cosas que son contrarias a la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo? Sí. Mire, hay gente que dice: bueno, pero bueno, no lo voy a decir. Mejor no, sigo adelante. Mire, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que usan la palabra y que ejercitan el discernimiento del bien y del mal. Muchas personas vienen a decirnos: pastor, no sabemos si esto es de Dios o esto no es de Dios. ¿Qué cree usted, hermanos, que si yo vendo mi casa, el valor son 80,000 euros, es preferible poner 40 para pagar menos impuestos? Si usted viene a mí con esa pregunta, yo le voy a decir: usted ponga 80,000 euros, pague sus impuestos y páguele el diezmo también al Señor, porque lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios. Amén. Si usted lo quiere creer, créalo. Si usted lo quiere practicar, practíquelo. Pero es una verdad espiritual. Si usted quiere bendición sobre su vida, usted tiene que practicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, escuche, necesitamos ejercitar los sentidos, porque los sentidos muchas veces no están ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Por eso es que nos pasan muchas cosas, no nos damos cuenta, nos aparece una falsa doctrina y empezamos a pegarle el oído allí. Vemos un libro y empezamos a leerlo y luego entramos en ciertas discusiones y entramos en ciertos razonamientos y peleas entre nosotros mismos de algunas cosas, porque le hemos dado cabida. Como no ejercitamos la palabra de Dios, no ejercitamos el discernimiento entre el bien y el mal, entonces abrimos puertas a muchas cosas que luego, hermanos, nos tenemos que arrepentir. Hay situaciones que a veces pareciera que son del diablo, pero cuando usted se mete con Dios, no son del diablo, es un trato de Dios con usted. Hay gente que dice: uy, este desierto, que el diablo, que el Señor lo reprenda. Hermano, Dios metió a su pueblo en el desierto para probar su corazón. Los desiertos son de Dios. Y cuando usted está pasando por un desierto, eso quiere decir que Dios está probando tu corazón. Amén. Dios está probando lo que hay en tu corazón. No le eche la culpa al diablo. Muchas veces Dios. Por eso es que necesitas tener discernimiento para saber esto que está ocurriendo alrededor de mí, lo que está pasando,
¿Qué pasa? ¿Será que yo no estoy bien contigo, Señor? ¿Será que yo no he hecho las cosas bien contigo? Entonces me vuelvo al punto original donde no he hecho las cosas bien con el Señor y digo, Señor, perdóname, quiero volver a hacer las cosas bien contigo para que de aquí en adelante todo me vaya bien. Amén, aleluya. Apláudale si puede al Señor. Todo me va a ir bien si yo regreso al punto de partida, le pido perdón al Señor y sigo hacia adelante. Diga conmigo, es necesario ejercitar el discernimiento. Mire que el discernimiento se ejercita con el uso de la palabra del Señor. Amén. Sí. Mire, a veces pensamos que estamos en ese desierto, pero el Señor nos está pasando por el desierto porque pronto viene Canaán. Hay veces que hay oportunidades que vienen envueltas en papel de regalo, que son bien hermosas. Y como no tenemos discernimiento de espíritu, no tenemos los sentidos ejercitados con la palabra de justicia, nos enredamos. Y son unos regalitos que te pone allí en bandeja de plata el enemigo. Porque así actúa el enemigo. ¿Me está entendiendo? Sí. Oportunidades de trabajo que usted dice, esta es la de Dios. Pero resulta entonces que usted comienza a trabajar y lo ponen a trabajar el sábado, lo ponen a trabajar el domingo, el lunes, el martes. ¿Y cuándo libro? Ay, yo no sé, no me están dando días libres. Pero esta oportunidad era de Dios, yo la vi como de Dios. Pues no tienes los sentidos ejercitados para saber, para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso te está aconteciendo lo que te está aconteciendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oportunidades de trabajo que no son de Dios y luego pensamos que vienen de parte de Dios. ¿Cuánto necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo? Diga conmigo, diacrisis, diacrino. Amén. Saber discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando tenemos la palabra de justicia, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Hechos capítulo 17, verso 10. Anótese ese versículo. Dice la palabra, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuche, los de Berea, los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que Pablo y Silas le estaban diciendo eran verdaderas. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos discernir, hermano, entre lo bueno y lo malo, no hay espíritu engañador, porque todos los sometemos a esta palabra, amén, esta santa palabra, aleluya. De aquí sacamos la verdad. Amén. Ahora, hay discernimiento entre el bien y el mal. Necesitamos la palabra, necesitamos ejercitarnos en los sentidos para poder discernir entre el bien y el mal. Y es solamente a través de esto, no hay otro camino que la palabra de Dios. Pero también la Biblia me habla del don de discernimiento. Diga conmigo, don de discernimiento. ¿Qué es el don? Es un carisma, charis, es un regalo. Diga conmigo, es un regalo que el Señor nos da. Amén. Es un regalo que Dios nos da. Yo anhelo ese regalo. Yo anhelo los dones en mi vida. Yo anhelo más dones en mi vida. Yo no sé usted, pero yo anhelo más dones en mi vida. Levante su manito y diga, yo anhelo más dones en mi vida. Y Dios, hermano, lo va a dar. Amén. Dios nos lo va a dar. Si nosotros pedimos, nos lo va a dar. ¿Qué dijo Jesús? Pedid y se os dará. Buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Hay discernimiento entre el bien y el mal que viene de la palabra, pero también la Biblia me habla en 1 Corintios 12 del don de discernimiento de espíritu. Este don es para provecho de la iglesia. Pastor, ¿qué es el don de discernimiento de espíritu? Es una habilidad sobrenatural dada a una persona por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer y ver los espíritus, ya sea en una persona, ya sea en un territorio, en un lugar, en una casa, donde quiera que esté. Cuando yo llegué aquí a España, hermano, lo primero que yo pude ver es que había un principado de toro negro sobre este país. En la bandera está el toro negro. Ahora, el toro tiene que ser negro porque no es marrón. Y porque al toro se le enfatiza su virilidad y lo que más se le ve al toro son sus partes.
Porque tiene que ver con la virilidad, tiene que ver con el machismo, tiene que ver con la idiosincrasia aquí en este lugar. Cuando yo llegué a este lugar, hermanos, Dios me mostró todo esto. Yo hablé con pastores españoles y yo me decía, pues nosotros estamos acostumbrados a ver los toros en la corrida y nunca habíamos visto este tipo de cosas. Pero cuando yo me movía de una ciudad a otra, lo primero que veo entronado era un cartel con el toro negro. Usted iba de Madrid a Toledo, el cartel del toro negro. Usted iba de Toledo a Ciudad Real y cuando entraba el cartel. ¿Cuántos han visto eso? ¿Verdad? El cartel, en la bandera el cartel. Ahí estaba. Y yo decía, este es un principado que está gobernando sobre este país. Ahora, Dios, hermano, nos permite ver cosas, nos permite discernir espiritualmente los espíritus cómo se mueven. Cuando usted va a un lugar, usted siente una pesadez y de repente usted sabe que ahí está actuando alguna influencia satánica. Usted sabe que está influenciada hay una influencia, hay una atmósfera que está pesada en ese lugar. Dios me dijo, y los que están aquí desde mucho tiempo conmigo, me dijo, es necesario que nosotros hagamos guerra espiritual en los aires, una guerra profética, una alabanza y adoración profética, donde los aires se abran con el tocar del shofar. Y entonces vino nuestro queridísimo hermano de Guatemala y tenía el mismo sentir, Fernel Monroy, y vino a tocar el shofar aquí en Madrid y tocó el shofar en Barcelona, y donde quiera que iba tocaba el shofar, porque ese ambiente espiritual se puede sentir. Y lo que hemos ejercitado, el don de discernimiento espiritual, podemos ver la pesadez. Ahora, cuando hacemos guerra espiritual, alabanza y adoración profética y danza profética, aquello se rompe, los cielos se rompen y la bendición de Dios cae sobre este lugar. Usted que ha llegado ahora a España, España no era así hace 12 años atrás. Cuando llegamos era fuerte, era duro, era poder despegar con la alabanza y adoración en un culto, era complicado. Pero ¿sabe lo que pasó, hermano? Yo entiendo lo que pasó espiritualmente, hermano. Dios nos dio el discernimiento espiritual a mí y a otros y a otros y a otros, hermano, en lo cual damos la gloria y honra al Señor para venir a esta nación, para que los cielos sean abiertos. Y hoy en día vemos que esta nación está viviendo un gran avivamiento y viene cosas mayores para esta nación, España, aleluya. Vienen cosas mayores, aleluya. Vamos a ver españoles a los pies de Cristo. Vamos a ver a gente que era llena de filosofía, ateo, lo vamos a ver doblando rodillas delante del Señor, inclinando su vida delante de Dios y confesando que Jesucristo es el Rey, aleluya. Apláudale si puede en esta mañana. Discernimiento. Usted tiene que ejercitarlo y tiene que pedirlo como don. Amén. Levante su manito y dígale: yo necesito, Señor, ese don. Hablando con unos pastores en esta semana que nos tomamos un café, ellos decían: España no es la misma de hace 6 años cuando llegamos nosotros. Y yo le dije: España no es la misma de hace 12 años cuando nosotros llegamos a este lugar. No había ni una radio, una señal que llegaba, Radio Amistad, que se perdía, que usted tenía que perseguirla con el radio. ¿Dónde está la señal para escucharla? Así estamos mi esposa y yo. Y cuando veíamos una señal cristiana nos alegrábamos y decíamos: tiempos nuevos vienen para esta nación, aleluya. Y cuando Dios nos permitió entrar en RTC y trabajar 5 años con el pastor Walter en ese lugar, nosotros llegamos de primero a esa radio. Me acuerdo cuando llamé al pastor Walter y el pastor Walter me recibió con la llamada y lo que me dijo es: ¿eres trinitario? Y yo le dije: sí, de Trinidad y Tobago. Le dije: no, sí, claro, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Amén, véngase entonces. Y cuando llegamos a ese lugar, hermano,
era todo, bueno, un desorden total allí. La mesa estaban comenzando, hermanos, y nosotros metimos mano y ayudamos también, cables por todos lados, y allí ayudamos a construir esa primera radio. Y estuvimos allí trabajando en esa radio, amén. Y yo sé que esa radio abrió las puertas para que otras cosas sucedieran en este país, amén. Diga conmigo: discernimiento de espíritu. Podría contarle muchas cosas, hermanos. ¿Qué es discernimiento de espíritu? La habilidad de percibir si las acciones de una persona son inspiradas por Dios o satánica o simplemente de una fuente humana. Porque hay personas, hermanos, que pasan por la iglesia y no se quedan. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el discernimiento de espíritu, que sabemos lo que hay en el corazón de esa persona. Sabemos que no quieren glorificar a Dios en definitiva en su vida, sino sus propias vidas. Escuche, por eso se largan, porque no hay esa interacción y comunicación y esa fluidez, porque nosotros nos hemos determinado exaltar a Cristo y solo a Cristo en este lugar, aleluya, exaltar al Señor y solo al Señor en este lugar, y no hay cabida para que nadie sea exaltado sino Jesucristo en este lugar, aleluya. No hay otro que necesite ser exaltado sino Jesucristo y el Espíritu Santo en este lugar. Y cuando no hay, hermano, cuando tú te das cuenta, mire, mi hermana, mi esposa tiene unos ojos tremendos. Ella me dice: tin, tan, tan, este es así, así, así. Y usted dice: es verdad. Al final usted se da cuenta que es así, así y así. Escuche, ¿por qué? Tenemos la habilidad de percibir acciones de una persona, si son inspiradas por Dios o no, acciones satánicas, si son inspiradas o no, o simplemente lucirse humanamente. El don de discernimiento de espíritu incluye 4 aspectos. Escuche: entender cómo los espíritus operan, percibir cuando hay espíritus operando, reconocer los espíritus y ver los espíritus. Un don viene del Espíritu Santo sobre alguien de manera natural, o también es impartida por otra persona. Una persona, un ministro de la palabra que tenga un don puede impartir a otro un don. ¿Sabe? El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, si usted se va al verso 11, dice: el deseo del apóstol Pablo era ir a Roma para comunicarle a los romanos un don espiritual a fin de que seáis confirmados. Mire, ese era su deseo. Y decía, y dice Hebreos, 2:4, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Un don puede venir directo de parte del Señor, pero un don también te lo puede impartir alguien que tiene ese don. Amén. Escuche, Dios usa a personas llenas de su espíritu, no solo para darte un conocimiento de la palabra, sino para recibir una impartición del espíritu de vida. Lo que está en su depósito te lo deposita a ti, y en ti se activa lo que tiene la otra persona. Amén. Lo que está en tu depósito se lo transfiere y se activa en la otra persona. Por eso es necesario, hermanos, estar en las iglesias. ¿Por qué? Porque en la iglesia se mueven los dones. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los corintios. ¿A quién? A una iglesia. No le estaba hablando a un personaje en especial. Porque hay muchos que andan como llaneros solitarios y tienen el don y andan como llaneros solitarios por aquí y por allá sin ninguna cobertura de iglesia ni nada. Aquí el apóstol Pablo le está hablando en 1 Corintios 12 a una iglesia, hermano, y es la iglesia donde se mueven los dones espirituales. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Apúntale con el dedito al hermano que está a su lado y dile: escucha bien, es en la iglesia donde se mueven los dones espirituales. Si alguien viene a profetizarte en tu casa, escuche, diga: espere un momento, ¿ok? Yo voy a anotar lo que usted me va a profetizar aquí. Vamos a llamar al pastor para decirle todo lo que usted me está diciendo. Eso significa tener una cobertura espiritual. Los dones se mueven dentro de la iglesia del Señor. Amén. Usted tiene que estar expectante de recibir algo en la iglesia donde usted está.
Allí, en el lugar donde está, usted tiene que ser un espectador y estar expectante de recibir. Primera de Corintios 2:8 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, como Dios quiere, lo va a repartir. Amén. De manera, hermano, que como le dije al inicio, hay 9 dones y también el fruto del Espíritu tiene 9 componentes. Recuerde que es el fruto, no los frutos. Es un error decir frutos, es el fruto del Espíritu. Y estas 9 cosas que están en común no es una casualidad. Dios, hermano, hace las cosas perfectas. Diga conmigo, perfecta. ¿Algún momento de su vida alguien le ha dado una palabra de ciencia? Algo que está en la mente de Dios y que se le ha revelado y que está en tu mente y que allí una persona ha dicho y le ha dado en el blanco. En algún momento le ha dado alguna palabra de sabiduría a alguien para que usted se direccione en una determinada dirección. Mire, escuche, el don de discernimiento de espíritu, para terminar, tiene la importancia que nos enseña si los espíritus son de Dios o del enemigo o es un espíritu humano. Y la diferencia entre un espíritu humano y un espíritu demoníaco, también el don de discernimiento de espíritu te lo va a permitir ver. No es el don de discernimiento de espíritu, no tiene nada que ver con adivinación, no tiene nada que ver con el don de sospecha, porque hay algunos que tienen el don de sospecha. Están mirando, te están viendo, están escuchando, se meten en la conversación y luego dicen, ay, el Señor me reveló esto y esto y esto. No es algo que usted lo dijo en una conversación o se lo dijo a alguien. Ese se llama don de sospecha. Y ese don no es del Señor. Amén. Es del diablo. Escuche. Mire, cuando comenzamos la obra en Caracas, llegaron unos brujos a la iglesia. Y eran 2 mujeres y un hombre, y comenzaron a sentarse y allí a hacer sus cosas. Y yo predicando la palabra y nosotros orando y ellos haciendo sus cosas. Hasta que llegó un momento, hermanos, que en una de las predicaciones, en una de los cultos, el poder de Dios tan tremendo, hermanos, ellos se acercaron, aceptaron a Cristo como personal salvador y me dijeron, pastor, nosotros estábamos aquí haciéndole brujería, hechicería, magia negra, magia de todos colores, y nosotros veíamos detrás de usted una luz blanca tan tremenda en su cabeza que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo, no se nos combinaban las cosas para poderla hacer. ¿Sabes qué, pastor? Tengo todas estas cajas de libros de magia, de brujería y de hechicería que yo quiero entregar y me estoy convirtiendo al Señor de todo corazón. Hermanos, vinieron, nos trajeron las cajas, nos trajeron todo. Nosotros nos fuimos a un lugar en una montaña, allí donde tenemos una iglesia hoy en día. En ese lugar era un lugar donde íbamos a orar y allí, hermanos, comenzamos. Yo le metí candela a eso, le metí gasolina. Hermanos, déjeme decirle que mis propios ojos vieron que las páginas de esos libros no se quemaban fácilmente, y yo le echaba gasolina y le echaba, y los hermanos ancianos avivando el fuego hasta que por fin, hermanos, se quemó todo aquello y destruimos todo aquello. Hermanos, cuando el don de discernimiento de espíritu está en un determinado lugar, escuche, cuando don de discernimiento de espíritu están en las personas y cuando deseamos ese don de discernimiento de espíritu, nada ni nadie, ninguna arma forjada podrá prevalecer contra nosotros. Amén. Apláudele al Cristo de la gloria. Condenaremos toda lengua que se levante. Amén. Condenaremos toda lengua que se levante. Esta es la herencia de los hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 4, 1 al 3. Quiero ir completando. Amado, no creáis a todo espíritu, decía Juan, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay mucha gente que anda por la calle y dice, ay, me conseguí a un cristiano, pastor, y me puse a hablar. No, prueba primero. Si es cristiano, amén, pero pruébale el espíritu primero. Porque hay muchos por ahí que andan desordenadamente. Y Juan lo decía, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo.
Escuche, en esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos por ahí que no creen en la segunda venida de Cristo? No predican la segunda venida y son cristianos y se dicen cristianos evangélicos, pero usted nunca le ve un mensaje de que Cristo viene porque no creen que Cristo viene. Entonces esto hay que probarlo. Esto es espíritu, porque Jesucristo, hermano, ha venido en carne y es Dios. Y escuche, y Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Es una promesa que hizo el Señor. El Espíritu y la esposa dicen ven. Amén. Y Jesús mismo, cuando ascendió al cielo, hermano, aquellos ángeles que vinieron dijeron: así como ascendió al cielo y ustedes están viendo el cielo, un día vendrá sobre esta tierra. Amén. Al sonar de la trompeta, a la final trompeta, decía Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado seremos arrebatados en una nube con el Señor. Y allí estaremos en la boda del Cordero con el Señor. En los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo, se está levantando el anticristo, el espíritu del anticristo. Muchos de nosotros decimos, pero no veo el anticristo, por lo tanto no está el espíritu. Sí, está obrando el espíritu del anticristo. Sí, es un espíritu, hermanos, aquí con minúscula, dice Primera de Juan, que se opone a todo lo que es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Mire, los que se oponen al verdadero matrimonio se oponen a todo lo que es de Dios. Ahí está el espíritu del anticristo. El matrimonio gay se opone al verdadero matrimonio. Las familias que hoy en día hay se oponen a la única y verdadera familia que ha sido constituida por Dios, por un hombre y una mujer. Eso se opone a todo lo que es Dios. Ese es el espíritu del anticristo que está operando ahora. Escuche, ¿cuál es el espíritu del anticristo? Aquellos que se envanecen ellos mismos. Y hay muchos predicadores que se están envaneciendo, se están ellos exaltando. Y usted está viendo que todo es el apóstol. Y entonces si no viene el apóstol, la gente llora. Y si no tocan al apóstol, la gente se desespera. Ese es el espíritu del anticristo que está operando, que no está permitiendo que la gloria sea dada a Dios, sino la gloria sea dada a un hombre. ¿Me está entendiendo? Porque él tiene que preparar el panorama sobre esta tierra para que la gloria sea dada a un hombre, a ese hombre anticristo. ¿Me está entendiendo? Entonces Juan, hermano, lo dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad. Diga conmigo, es necesario probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Hay muchos que están predicando a Cristo, pero realmente por poder, por fama, por riqueza. Escuche, se adoran ellos mismos. Es más, le digo, no todo predicador está predicando a Cristo verdaderamente, sino que predica para hacerse fama, para seguir predicando y para seguir pidiendo púlpitos. Escuche, y esto no es de Dios. Si Dios te ha llamado y tiene un propósito contigo, Dios te va a exaltar. Espérate en el lugar donde está, quieto, espérate en el lugar, porque Dios te va a exaltar, Dios te va a promover, Dios te va a sacar. Pero no seas tú en promoverte, no seas tú en sacarte. Escuche, en estos días me llamó una persona: pastor, yo soy amigo de un tal de la iglesia que me dio su teléfono y lo estoy llamando porque sabe que yo vine a este país invitado por otro pastor para que yo estuviese en su iglesia y pudiese pastorear su iglesia. Muy bien. ¿Y dónde está ese pastor? Bueno, él se fue y usted quedó frente a la iglesia. No, yo no quedé frente a la iglesia. Y luego me vuelve a llamar y me dice: pastor, yo necesito un trabajo. Sí, como no, mire, hay este trabajo, vaya y búsquelo. Y yo no tengo una agencia de trabajo, pero sí te puedo decir dónde lo puede buscar. La tercera llamada fue para pedirme el púlpito para predicar. Y el púlpito, hermano, es un lugar de propósito y no de oportunidades. Y se lo dije a sí mismo. Escuche bien, el púlpito es un lugar de propósito, no de oportunidades. Escuche, ¿por qué?
Porque hermanos, son personas y uno tiene que discernir. Hay muchos pastores que entregan el púlpito a cualquier persona. Cualquier mocoso por ahí le entregan el púlpito, hermano. Cuando el púlpito es algo de donde sale y debe salir la palabra pura del Señor, la doctrina sana del Señor. Y no es un lugar para exhibirte, es un lugar donde tú tienes que exhibir a Dios y la gloria de Dios y el poder de Dios y lo que Dios puede hacer, amén, en la vida de las personas. No es para que tú comas del púlpito, no. Diga conmigo, es necesario tener un espíritu humilde. Es necesario, hermano, tener discernimiento espiritual. Amén. ¿Sabe cuándo yo entrego este púlpito a alguien? Cuando yo lo veo primero predicando en la calle. Para cuando su primer púlpito es en la calle predicando y veo que hay personas que vienen y aceptan al Señor y las trae a la iglesia y comienza a ser discípulo de esa persona, entonces yo puedo decir, esta persona no está pidiendo lugar, no está pidiendo un púlpito, no está pidiendo una posición. En esta persona, en su corazón, está el deseo de ganar almas para Cristo. Aleluya. Está el deseo de ganar almas para el Señor. Entonces sí, yo entregaré el púlpito. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Mire, veamos un caso de discernimiento de espíritu en la palabra para ir concluyendo, que a veces es difícil de identificar. Hechos capítulo 16. Váyase al versículo 16 al 18. Escucha, aconteció, dice Hechos 16, del 16 al 18, que mientras íbamos a la oración, Pablo, mientras iba a la oración, dice, me salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, escuche, mire, aquí puede haber una confusión porque alguien está diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, amén. Este es un pastor, este es un predicador, este es un apóstol, este es un gran apóstol. Y hay gente, hermano, que son usadas por el enemigo. Aquí está, esta muchacha fue utilizada por el enemigo para engañar a la gente que estaba alrededor. Pero ¿qué quería hacer el enemigo? El enemigo lo que quería era aprovecharse de esa situación para que ella siguiese vendiendo. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, discernimiento espiritual. Hay gente, hermano, que se aprovecha de situaciones para seguir haciendo cosas. Mire, adulación, aquí estaba el espíritu de adulación. Estos son siervos del Dios Altísimo. Dice que anuncian el camino de salvación. Imagínense, ¿estaba diciendo una verdad? Sí, estaba diciendo una verdad, pero era una media verdad. ¿De dónde salía esta verdad? De una que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, usted tiene que tener discernimiento espiritual. Pablo tuvo los ojos abiertos, discernimiento espiritual aquí. Él no se comió lo que la muchacha estaba diciendo, él estaba mirando más allá. Él estaba mirando más allá, escudriñando más allá el corazón. ¿Y qué fue lo que dijo allí el apóstol Pablo? Se volvió ¿hacia quién? Hacia el espíritu. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes, principados, potestades, contra el espíritu. Él se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la palabra, salió en aquella misma hora. No hubo que hacerle una llave de judo para tirarlo al suelo. No hubo que meterle la zancadilla ni agarrarlo. Me acuerdo en una oportunidad, allá en Venezuela llegó un endemoniado, hermanos, que mire, nadie podía contra él. Y estaba allí revolcándose. Y me acuerdo que mi papá me dijo, le metí el brazo así por el cuello y lo dominé. Y yo le dije, no lo dominaste tú. Fue que estábamos orando y en el nombre de Jesucristo salió aquel espíritu. Pero mi papá estaba allí con el brazo allí en el cuello haciéndole la llave. Aquí, hermano, vemos que sencillamente el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ello. Ese es hablar con autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Y quién te da esa autoridad?
El Señor. ¿Quién te da esa autoridad? Una vida de santidad. ¿Quién te da esa autoridad? Una vida de oración. ¿Quién te da esa autoridad? Estar llenos de la palabra del Señor. Amén. ¿Quién te da esa autoridad? Cuando tú estás vigilando, arrodillado delante del Señor, buscando al Señor. Amén. El Señor te da la autoridad. Diga conmigo la autoridad. Gloria al Señor. Diga conmigo, don de discernimiento de espíritu. Lo necesitamos. ¿Cuánto lo necesitan? Levanten su mano. Para entender por qué algunos están tibios. Necesitamos el don de discernimiento para entender por qué hay adoradores que están tibios, músicos que están tibios, diáconos, ujieres, cristianos. Necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Escuche, necesitamos discernimiento de espíritu para entender qué se mueve en lo espiritual alrededor nuestro. Necesitamos ver en el espíritu qué nos está alejando de Dios. Hay mucha gente, hermano, que el trabajo lo ha alejado de Dios. Hay mucha gente, hermano, que y no se da cuenta. Hay mucha gente que venía de sus países lleno del fuego. Mire, yo vi a este joven el día martes, porque viene de mi país, y lo estaba comentando allá y decía, wow, qué fuego tienes en el corazón. Pero llegaste a un lugar donde necesitas doblar rodillas y buscar más de la presencia de Dios. Dios te va a usar grandemente. Yo le decía a las personas que estaban allí, en ese joven hay algo especial. Hay un ministerio que Dios tiene para ti preparado. Pero no permitas que nada de lo que hay en este lugar, de las cosas en este lugar, puedan apagar el fuego de Dios. Que Dios un día encendió tu vida en esa iglesia donde tú aceptaste a Jesús como personal Salvador. Déjame decirte, cuida tu vida, porque Dios tiene grandes cosas para ti en este lugar. Dios tiene grandes cosas para ti en este lugar. Aleluya. Yo le decía a Walter, le decía a los que estaban allí, veo en él grandes cosas que el Señor tiene, pero necesita cuidarse espiritualmente, porque he visto gente como él llegar aquí que al año estaba frío. Por eso hoy Dios te da esta palabra. Aleluya. Levanta tus manitos ahí donde está. Levanta tus manitos ahí donde está. Dile, Señor, dame discernimiento de espíritu para ver lo que hay alrededor mío. Para no ser un cristiano solo de domingo. Dame discernimiento de espíritu para saber dónde hay una enfermedad que es producto de la hechicería. El Señor Jesús tenía discernimiento de espíritu, que cuando vio a la mujer encorvada, le dijo, espíritu de enfermedad, sal de ella. Amén. Dile, Señor, dame discernimiento de espíritu para conocer la procedencia de dónde viene el dinero. ¿Sabe una cosa? En una oportunidad, en nuestra iglesia en Caracas llegó un cheque, pero bien gordo, gordísimo. Y entonces cuando yo vi eso, hermanos, algo me hizo aquí. Mi papá, que estaba dentro del área de finanzas con la persona del tesorero y todo, dijeron, pastor, porque él me llama, mi papá me dice pastor, él era el copastor según él. Pero me decía, no deposites este dinero porque esto viene de procedencia extraña. Wow, necesitábamos ese dinero, hermano. Necesitábamos esa cantidad. Rompimos ese cheque, hermanos, y realmente venía de procedencia extraña. Escuche, es necesario que tú tengas discernimiento de espíritu. ¿Quién te está pagando? ¿Cómo te está pagando? Si ese dinero viene de alguna procedencia extraña, no te vayas a enredar en cosas raras. Escucha, no te vayas a enredar en cosas de las cuales luego dices, Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Dile, Señor, dame discernimiento de espíritu. Que provenga de actividades lícitas el dinero. Que provenga de que no sea una maldición para nuestra vida. Señor, permite que yo pueda conocer el corazón de las personas que me rodean. Necesitamos nosotros discernir qué nos está provocando cansancio. Hay adoradores que están cansados aquí. Y usted lo ve, hermano, cuando ministran están cansados. Hay otros que, gloria a Dios. Pero necesitamos ver qué nos está provocando cansancio, qué nos está provocando desánimo. Hay músicos que están así, desanimados, cantantes que están desanimados. Escucha, hay gente que está desanimada.
Hay gente, ujieres, que están desanimados. Dile, Señor, dame discernimiento de espíritu para ver qué es lo que me está provocando. Hay cristianos que están, usted lo ve, mire, mejor no sacarle una foto, porque usted lo ve sentado y está así, con una cara. Y lo que yo puedo percibir, hermano, es que su vida espiritual ha menguado. ¿Cuál es tu cansancio? ¿Cuál es tu desánimo? ¿Qué está provocando aburrimiento? Joven, ¿qué está provocando aburrimiento? ¿Qué está provocando conformismo? Que no te levantas con poder. Iglesia, necesitamos entrar en una nueva dimensión. Una dimensión espiritual de adoración profética que abra los cielos. Una adoración espiritual de cánticos espirituales que rompan, que quebranten, que haga que el fluir de Dios pueda penetrar. Esto no es cuestión de solo domingos, iglesia, no es solamente cuestión de domingos. Aquí los viernes y los martes para algunos no existen y se requiere compromiso. Danzores, danzoras, no solamente cuando tengas el traje danza, danza espontáneamente delante de Dios en el lugar donde estás. Ujieres, hermanos que sirven, no solamente vienes a servir los domingos, estás sirviendo todos los días de tu vida. Es necesario un mayor compromiso con el Señor. Levanta tus manitos ahí donde estás y dile, Señor, todo cansancio espiritual hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy se va todo lo que provoca cansancio, aburrimiento, desánimo en mi vida, conformismo. Hoy me levanto con poder. Hoy me levanto con una unción especial. Diga, Señor, dame esa unción especial. Necesito, Señor, esa unción especial. Esa unción que quebranta yugo de esclavitud. Esa unción sobre mi vida que me levante como un resorte de la silla. Señor, no es posible que esté allí y siga allí. Necesito levantarme del sueño espiritual el cual estoy. Yo no soy un cristiano solamente que vengo de mes en mes. No soy un cristiano de domingo a domingo, yo soy cristiano todos los días. ¿Qué está impidiendo que yo esté aquí? Adoradores, ¿qué impide que ustedes estén aquí los martes? ¿Qué impide que esté usted los viernes aquí? Dios quiere mayor compromiso. Músico, Dios quiere mayor compromiso. Es necesario que tú disciernas qué es lo que está pasando, qué te envuelve, qué es lo que está pasando para que tú solamente seas un adorador de domingo, un músico de domingo. Dios no está queriendo músicos y adoradores de domingo solamente. Amén. Cristiano que estás aquí, que vienes de domingo a domingo, Dios no quiere que solamente vengas los domingos. Haz un esfuerzo. Es que cuando hacemos un esfuerzo, lo hacemos para el Señor. No lo estamos haciendo para el pastor ni para la iglesia, lo estamos haciendo para el Señor. Estaba viendo el día martes la iglesia llena, gloria a Dios. Y estaba orando por aquellos que no estaban. Y estaba dándole gracias a Dios por los adoradores que estaban aquí. Pablo y mi persona. Pablito, solo tú y yo. Y cantamos esa canción, solo quedo tú y yo. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde está el compromiso? El discernimiento, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tienes ese mismo espíritu que tenías hace unos años atrás? Que corrías a la iglesia un martes, un viernes a servir al Señor. Diga conmigo, necesito abrir los ojos del espíritu. Discernimiento espiritual. Vamos, abre los ojos del espíritu en esta hora y dile, Señor, necesito discernimiento espiritual. Pero pastor, yo llego a las 9 cansado. Véngase a las 9. De aquí salimos a las 9:40, 9:45, a veces a las 10, no importa. Véngase a recibir. El mejor vino es el que se sirve al final. Aleluya. Venga. Danzores, no solamente se danza los domingos, se viene también a buscar la presencia de Dios los martes.
danzoras pequeñitas, también los martes aquí se viene a orar y a danzar. ¿Qué está haciendo que yo tenga una apatía espiritual? Levanta tus manitos ahí donde estás y dile: Señor, necesito discernimiento espiritual. Necesito discernimiento espiritual. Aleluya. Necesitamos quebrantar, aleluya, todo aquello que nos aparte de ti. Vamos a cantar esa. Ponte de pie ahí donde estás y con tu mano en el corazón dile: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor.